Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y asistencia. El día de hoy, 9 de mayo de 2022, iniciamos entonces audiencia pública de revisión de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y aclaración al pliego de condiciones, conforme al numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro del proceso por licitación pública número 04 de 2022, PSLPIPES 04 de 2022. El motivo de la presente sesión virtual pública es la de realizar la audiencia pública de revisión de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones de acuerdo a la hora y fecha señalada en el cronograma electrónico y aviso informativo número 1, publicado el día 9 de mayo de 2022, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1.9 del complemento del pliego de condiciones. El objeto del presente proceso de selección, identificado con el número de licitación pública 04-2022, PSLPIPES 04-2022, cuyo objeto es contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, de mejora y atención de emergencias del mobiliario del sistema REDEP del Instituto para la Economía Social, IPES, el cual tiene un presupuesto oficial de 474.913.664, incluido A y U. Costos directos, indirectos, impuestos nacionales y distritales y los demás gastos en los que deba incurrir el contratista en la ejecución del objeto contractual. En ese sentido, se aclara a los interesados y asistentes lo siguiente. La presente sesión virtual se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo primero del decreto 537 de 2020 y el artículo 35 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permiten adelantar los procedimientos administrativos por medios electrónicos. En esta audiencia no se resolverán observaciones que fuesen formuladas al proyecto de pliego de condiciones por los interesados, dado que las mismas han sido resueltas en las etapas procesales pertinentes a través de la plataforma SECOM2. En caso de presentarse pronunciamiento que a juicio de la entidad requiera análisis y cuya solución podría incidir, en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Es importante aclarar que la presente sesión virtual está siendo grabada y se transmitirá en diferido para todos los interesados del proceso de selección con el fin de garantizar el principio de transparencia y publicidad en todas las actuaciones de la administración. La transmisión en diferido se hará por el canal institucional para seguir de YouTube, IPES Creamos Oportunidades, siempre que las capacidades técnicas así lo permitan. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el IPES realizará las modificaciones acordadas en la audiencia pública de aclaración al pliego de condiciones y de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles, con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia propendiendo por la transparencia y la participación de los proponentes, veedurías, órganos de control y demás personas interesadas. A continuación, se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. Con base en lo anterior, es responsabilidad de los proponentes y demás interesados en participar de la audiencia garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. Todas las personas e interesados presentes se conectan mediante el enlace que recibieron en sus correos electrónicos previa manifestación de su participación a través de la plataforma SECOM2 y de acuerdo a lo señalado en el aviso informativo número 1. Cuando estén conectados se recomienda desactivar el audio y el video, esto con el fin que durante la audiencia su equipo esté en silencio. Un funcionario del IPES será el moderador de la audiencia
Esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención si es del caso. Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera, el moderador anunciará a quién será el interesado y el orden en el que participará. Cuando sea el turno de participar, active el audio y el video. Cuando finalice su intervención, deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantizará que la audiencia tenga un adecuado orden. Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video, cada proponente o interesado podrá seguir escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación dado por el moderador si es del caso. Si algún proponente o interesado no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en el chat solo para efectos de control. Si algún proponente tiene fallas o dificultades en la conexión que impidan su participación, deberá manifestarlo por medio de mensaje a través de la plataforma Secontrol. El chat se usará en caso de que se requiera soporte técnico por algún proponente o interesado al manifestar tener una falla en la conexión o en caso de aviso de abandono de la sesión antes de su culminación. Dicho lo anterior, damos inicio e instalamos la sesión virtual siendo las 3:43 de la tarde del día 9 de mayo de 2022 en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. La presente audiencia se desarrolla conforme al ordenado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. El siguiente será el orden del día. Primero, presentación de la mesa IPES. Segundo, registro de asistentes. Tercero, presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Cuarto, la intervención de los interesados en orden de lista, de acuerdo a lo siguiente. Una intervención por interesado. La intervención deberá ser expuesta en 3 minutos máximo para el uso de la palabra. Las intervenciones deben versar sobre el análisis del riesgo realizado y expuesto por el IPES. Quinto, intervención de los interesados para solicitar aclaración de dudas sobre el contenido del resto del pliego de condiciones. Toda intervención deberá ser realizada de manera respetuosa y cordial. De acuerdo a ello, una intervención por interesado para el uso de la palabra y las intervenciones deberán ser expuestas en 3 minutos máximo para cada uno. Sexto, receso para analizar las observaciones a la matriz de riesgos y solicitudes de aclaración realizadas por los interesados, si es del caso. El IPES se reserva el derecho de resolver las inquietudes hasta el término de respuesta a las observaciones contempladas en el cronograma electrónico, que para el presente proceso es el día 11 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. Séptimo, lectura de la respuesta a las observaciones a la matriz de riesgos y solicitudes de aclaración presentadas por los interesados en caso de que se decida resolver en la misma audiencia. Octavo, cierre. Se les recuerda que la grabación de la sesión se cargará en la plataforma SECON 2 y en el canal institucional de YouTube referencial. En esas condiciones, entonces, vamos a dar inicio y desarrollando el orden del día al primer punto, la presentación de la mesa del IPES. Se cuenta con la participación y asistencia de funcionarios, miembros del comité evaluador y abogados de apoyo de la Subdirección Jurídica de Contratación y de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, así. La suscrita subdirectora jurídica y de contratación, Diana Cecilia Galvez Roa, quienes habla en este momento. Como subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico, la doctora Fátima Verónica Quintero Núñez, a quien le doy la palabra para su presentación.
Doctora Fátima Verónica Quintero Núñez, subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico, tienes la palabra para tu presentación. Buenas tardes a todos. Así es, doctora Diana. Me presento, Fátima Verónica Quintero Núñez, subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico del Instituto para la Economía Social. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Fátima. Igual manera, la doctora Gloria Josefina Celijutínico, subdirectora administrativa y financiera, tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos. Gloria Josefina Celi, subdirectora administrativa y financiera presente. Gracias. Como personal de apoyo, Sandra Milena Escobar Benavides, contratista de la Subdirección Jurídica. Buenas tardes para todos. Sandra Milena Escobar Benavides, contratista de la Subdirección Jurídica y de Contratación del IPES. Gracias. Ober Andrei Velosa Castillo, contratista de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Buenas tardes, soy Andrés Velosa Castillo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Felipe Polanía Ibarra, de la Subdirección. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Diana. Felipe Polanía, contratista Subdirección Administrativa y Financiera. Gracias. Mauricio Cubillos Campos, de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Doctora, él no está en este proceso. Gracias, Oscar. Doctor Fabián Humberto Salamanca Jiménez, contratista de la Subdirección de Diseño y Análisis. Doctor Gustavo Martínez Vadillo, de la Subdirección Administrativa. Buenas tardes, apoyo jurídico. Buenas tardes, Gustavo Alfonso Martínez Vadillo, apoyo jurídico a la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Gracias, doctor. Natalia Naya Arcia, de la Subdirección Jurídica. Natalie, ¿te encuentras conectada? Y María Paula Peña, de la Subdirección Jurídica y de Contratación. Buenas tardes para todos. María Paula Peña, de la Subdirección Jurídica y Contratación. Buenas tardes, Natalia Naya Arce, abogada de Dirección Jurídica y de Contratación. Gracias, doctora Natalia. Continuamos entonces con el número 2 del orden del día, registro de asistentes. De acuerdo al procedimiento para la realización de audiencia virtual, adjunto al aviso informativo número 1, los interesados en participar en la presente audiencia debían remitir mediante la sección de mensajes de la plataforma SECOM2 el correo electrónico a través del cual se les enviaría la invitación para participar de la presente sesión virtual. Sin embargo, es así como hasta este momento no contamos con ninguna solicitud por parte de los posibles interesados. En ese sentido, continuaríamos entonces. Si hay alguien presente en esta audiencia que no haga parte de la institución, el IPES, por favor, se manifieste a través del chat con el que cuenta esta herramienta para efecto de darle la palabra en caso de. Verificado, no hay ningún mensaje a través de chat. Continuamos entonces con el número 3 del orden del día. La presentación y el análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, a quienes se les concede la palabra y el uso de la pantalla si así lo dispone. Doctora Fátima Verónica o compañeros de la Subdirección de Diseño tienen la palabra.
Buenas tardes nuevamente. Me dispongo a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Leeré la matriz de riesgo de izquierda a derecha, nombrando la descripción del riesgo, la consecuencia, la probabilidad, a quién se le asigna, el tratamiento, la probabilidad, la valoración del riesgo, la categoría y cómo se realiza el monitoreo. El primer riesgo es la modalidad de contratación es la apropiada para el servicio necesitado. La consecuencia es la selección incorrecta del contratista, dificultad para la identificación de la oferta más favorable a la entidad. La probabilidad es 1, el impacto es 3, la valoración del riesgo es 4 y la categoría es bajo y se le asigna al Instituto para la Economía Social. El tratamiento que se le da es que la entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme a las reglas del Estatuto General de Contratación Pública. La probabilidad con el tratamiento sería de 1, el impacto sería 2, la valoración del riesgo final sería 3, dando con la categoría bajo. El responsable de la implementación sería el IPES y se realizaría el monitoreo por el equipo de trabajo conformado por los profesionales de las distintas áreas que realizan mesas de trabajo para la verificación correcta de las condiciones que regirán el proceso de selección y la periodicidad será en la etapa de planeación. El segundo riesgo será la descripción inadecuada de la necesidad que se pretenda satisfacer. La descripción del objeto de servicio no es clara, la definición deficiente de los requisitos habilitantes y de calificación. La consecuencia sería la selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el contrato del objeto. El tratamiento que se le daría sería que la entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento, experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme a las reglas del Estatuto General de Contratación. Eso se daría en la etapa de planeación y se realizaría el monitoreo también por el equipo de trabajo conformado por las profesionales de las distintas áreas, donde realizarán mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que registran el proceso de selección y se harán la etapa de planeación. El tercer riesgo es que el valor del contrato no corresponde a los precios de mercado. El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. La consecuencia sería que los recursos sean insuficientes para la ejecución del contrato y no habría recepción de propuestas. El tratamiento sería la elaboración de un estudio de mercado y de costos, donde se realizará por profesionales con la formación y experticia necesaria, consultando directamente el mercado objetivo, siguiendo las pautas legales y tratamiento del tema. Se realizaría el monitoreo por parte del equipo conformado por los profesionales de las distintas áreas, que realizarán mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección y se dará en la etapa de planeación. El cuarto riesgo es la falta de capacidad de la entidad para promover y orientar la selección del contratista. La consecuencia es el fracaso del proceso, no se recibe ninguna propuesta o se recibe un número muy bajo. El tratamiento sería que la entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento, experticia y suficiencia para asumir la planeación del proyecto, adelantar el proceso de selección pública. El monitoreo se realizará revisando y aprobando los documentos proyectados por parte de las directivas de la entidad y la entidad establecerá requisitos que garanticen la pluralidad de oferentes dentro del proceso de selección y esto se hará durante la etapa de planeación y la etapa precontractual. El riesgo número 5 es la presentación de ofertas artificialmente bajas. La consecuencia es la dificultad para
ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado. El tratamiento sería el requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados, so pena de rechazo de la propuesta. El monitoreo se realizaría por el Comité Asesor y Evaluador económico, técnico y económico, perdón, y que se requerirá la sustentación de precios ofertados y definirá si aceptarlos o rechazarlos, y se hará durante la etapa precontractual. El siguiente riesgo, el número 6, es la adjudicación de un proceso, del proceso a un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o que se halle incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. La consecuencia es la imposibilidad de ejecutar el objeto contractual, posible nulidad del contrato, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. El tratamiento es que la entidad integrará un equipo interdisciplinario con profesionales con el conocimiento y experticia suficiente para la integración al comité asesor y evaluador, correcta verificación de antecedentes de los proponentes, los requisitos habilitantes, la veracidad de los documentos que soportan las condiciones del contrato, los representantes legales en las páginas de consulta de los centros de control. Se realizará el monitoreo por parte del comité asesor designado, y se evaluará y calificará las propuestas ciñéndose las reglas del pliego, y consultará los antecedentes de los proponentes, y se hará durante la etapa precontractual. El riesgo número 7 es la adjudicación del proceso a un proponente que desarrolla actividades directas o a través de sus operaciones que sean instrumento de lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. La consecuencia serían investigaciones disciplinarias, penales y fiscales, y la restricción a la libre concurrencia. El tratamiento sería remitir documento que dé fe del origen lícito de los recursos, libre de lavado de activos y no financiación del terrorismo. El monitoreo se hará por parte del comité evaluador y el comité asesor y evaluador designado, y evaluará y calificará la validez del documento, y se hará durante la etapa precontractual. El riesgo número 8 es el riesgo de colusión en el cual dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr un proponente en particular sea seleccionado. La consecuencia es la investigaciones disciplinarias, penales y fiscales, restricciones a la libre concurrencia. El tratamiento es remitir a las entidades competentes para que adelante las investigaciones correspondientes una vez se haya recolectado el material probatorio o probatorio. El monitoreo será por parte de los comportamientos de los proponentes antes del cierre del proceso o durante la etapa de evaluación de las propuestas, y se hará durante la etapa precontractual. El riesgo número 9 son los daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efectos de las actividades ejecutadas. La consecuencia es las posibles reclamaciones por parte de vecinos, de otras entidades públicas o del IPES. El tratamiento es que el contratista realizará los arreglos requeridos, los costos serán asumidos por el contratista. El monitoreo será por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, y realizará la verificación de las ejecuciones y elaborará el acta de vecindad, donde se reciba una satisfacción por parte de la parte afectada, sea un vecino o espacio público del IPES, y se hará mensualmente. El riesgo número 10 es la inseguridad en la zona de ejecución del contrato. La consecuencia es la pérdida de materiales y o equipos que afecten la ejecución del contrato. El tratamiento de la solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policía para mejorar las condiciones de seguridad del lugar. El monitoreo sería por parte de las estadísticas donde se indique sobre incidentes de inseguridad, que afecten al personal del contratista, interventor o del IPES en el lugar donde se desarrollará el contrato, y se hará mensualmente.
El riesgo número 11 es el cambio en la normatividad fiscal posterior a la suscripción del contrato. La consecuencia es el incremento en el costo del contrato por pago de nuevas cargas tributarias. El tratamiento sería la apropiación de recursos por cada una de las partes para suplir los costos de la nueva carga impositiva. El monitoreo se haría mediante la cuantificación del mayor o menor costo de obra debido a los cambios en normas fiscales durante la ejecución del contrato y se haría mensualmente. El riesgo número 2 es la muerte del contratista. La consecuencia son posibles retrasos o paralización de la ejecución del contrato. El tratamiento es en caso de muerte del contratista, persona natural, el IPE realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual. El monitoreo será mediante la liquidación unilateral del contrato e inicio un nuevo proceso de selección para seleccionar el contratista que culmine el objeto del contrato y se hará si se presenta la eventualidad. El riesgo número 13 es la disolución del consorcio o unión temporal. La consecuencia son los posibles retrasos o paralización del contrato. El tratamiento es, en caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia concediendo el contrato o la participación de los integrantes sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. El monitoreo deberá cuantificar el tiempo de retraso e iniciar un plan de contingencia para recuperar el tiempo de retraso en la ejecución del contrato y se hará si se presenta la eventualidad. El riesgo número 14 son las condiciones climáticas extremas y la consecuencia serán posibles retrasos en la ejecución y daños de pérdidas de materiales. El tratamiento será que el contratista ejecutará las reparaciones necesarias del correcto desarrollo del contrato y adoptará un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos. Por estas causas, los costos serán asumidos por el contratista y la entidad. En todo caso, deberán quedar plenamente demostrados que el contratista acometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar el mayor grado de ocurrencia y o materialización del riesgo. El monitoreo se hará mediante la cuantificación de los costos con la respectiva justificación de dicho imprevisto para el análisis de la entidad, pagadero previo al del IPES y será mensualmente. El riesgo número 15 será la dificultad en la ejecución de los trabajos por carencia o falla en algún aspecto como recurso humano, tecnológico, legal, vías de comunicación, accesos a servicios públicos, subcontratos, disponibilidad de equipos y herramientas, escasez de mano de obra, materiales o insumos necesarios para la ejecución del contrato, accidentes laborales, daños a terceros, pérdidas de herramientas y equipos, demandas, embargos, habilidades y capacidades del personal, conflictos interpersonales en el equipo de trabajo, la falta de motivación en el equipo de trabajo. La consecuencia serán atrasos en la ejecución del contrato, falta de liquidez del contrato de conformidad con lo establecido en la forma de pago, prórrogas del contrato, lo que implica afectar la póliza. El tratamiento es que el contratista deberá reforzar las cuadrillas, elementos y obligaciones en aras de cumplir con la programación de la ejecución del contrato. El monitoreo será mediante la cuantificación del tiempo y valor afectado y se hará semanalmente. El riesgo número 16 es la presencia de trabajadores con síntomas de enfermedad. La consecuencia es que se debe identificar el trabajador que presente los síntomas de acuerdo con el protocolo sanitario. El trabajador deberá ser acompañado por un representante del contratista al hospital o clínica que determine la EPS a la cual esté afiliado y no se permitirá en ningún caso el ingreso del trabajador con estos síntomas. El tratamiento será que el contratista deberá implementar y hacer cumplir el plan de aplicación del protocolo sanitario. El monitoreo será mediante el seguimiento del caso presentado y solo permitirá el ingreso a la persona afectada cuando se certifique por parte del médico tratante que no presenta riesgo para la comunidad y se hará un control diario de acuerdo al protocolo. El riesgo número 17 es la posible suspensión de las actividades según un cronograma de la ejecución del contrato como efecto de acciones obligatorias por la pandemia. La consecuencia serán las demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento del plazo establecido y el ajuste de cronogramas de actividades. El tratamiento será
mediante que el IPE solicita al contratista la reprogramación solicitada, prórroga por parte de la entidad. El monitoreo será por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y se analizará el rendimiento de la ejecución y equilibrio de cronograma de contrato para darse los ajustes oportunos con el contratista. Y esto será un control a diario de acuerdo al cronograma propuesto por el contratista para llegar al equilibrio. El riesgo número 18 es el incremento en la cantidad estipulada por la entidad para cubrir los insumos consumibles. La consecuencia son posibles retrasos en la ejecución del contrato por falta de implementos necesarios para continuar con el buen manejo del protocolo de seguridad. El tratamiento es que el contratista deberá suplir los insumos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo de seguridad y el monitoreo será mediante el seguimiento del caso presentado y solo se permitirá reactivar las actividades cuando se certifique por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégicos que se cuenta con todos los insumos para cumplir y el control será un control a diario de acuerdo al protocolo. El riesgo número 19 serán daños ambientales por inadecuadas prácticas del contratista. La consecuencia será la afectación en la ejecución del contrato. El tratamiento será desarrollar un plan de mejora que nos permita asegurar la recuperación de los daños ambientales causados por el contratista, cumplir a cabalidad las obligaciones ambientales y contractuales y demás normatividad ambiental. De resultar ineficaces los tratamientos de los numerales anteriores, la entidad hará efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demandas, acciones legales a que haya lugar. En caso de que el contratista renuncie o traslade a un tercero los compromisos adquiridos a partir de la suscripción del contrato, dado así se diera lugar al inicio de un proceso de declaratoria de incumplimiento. El monitoreo será mediante la revisión y seguimiento por parte del IPE a las actuaciones definidas ante el riesgo y se hará semanalmente. El riesgo número 20 serán las demoras en el trámite de permisos y autorizaciones por parte de las empresas de servicios públicos y entidades distritales involucradas. La consecuencia será la afectación en la ejecución del contrato. El tratamiento será que el contratista deberá iniciar con antelación suficiente los trámites necesarios ante las empresas de servicios públicos. La entidad hará el seguimiento y gestiones adecuadas. El monitoreo será mediante la verificación del cronograma de trabajo de los trámites adelantados con el contratista. En caso de detectar incumplimientos en las fechas planeadas, se deberán adelantar reuniones con las empresas de servicios públicos y el seguimiento será de acuerdo a las necesidades presentadas. El riesgo número 21 será que existan actividades no contempladas, ítems no previstos durante la ejecución del contrato, tanto en la etapa de diagnóstico como en la etapa de construcción. La consecuencia será que se requerirá utilizar recursos adicionales para los ítems no previstos y para pagar las mayores cantidades durante el plazo de ejecución del contrato. El tratamiento será que una vez verificadas las cantidades de la ejecución del contrato y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes de la entidad la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual. El monitoreo será mediante la verificación de la solicitud por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, la información en las modificaciones específicas y técnicas, y se realizará cuando se requiera. El riesgo número 22 será la variación de costos al recurso humano debido a cambios de personal por fuerza mayor. La consecuencia será afectación en la propuesta económica del contratista. El tratamiento será que el contratista deberá efectuar los cambios de personal oportunamente, cuando así lo requiera con previa aprobación de la entidad, en cumplimiento de las exigencias dadas por la entidad a través de los documentos que hacen parte integral del contrato. El contratista asumirá los mayores costos de dicho cambio genere. En el eventual incumplimiento, el IPES aplicará la garantía del contrato según las pólizas que amparan el proceso de contratación en todas sus etapas, teniendo presente la respuesta del contratista al tratamiento de dicho riesgo. El monitoreo será mediante que el contratista deberá efectuar los cambios del personal cuando así lo requiera en cumplimiento de las exigencias dadas por la entidad y se hará cuando se requiera. El riesgo número 23 serán cambios en políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivados de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19.
La consecuencia será la dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales. El tratamiento será la revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y o distrital que incidan en la ejecución del contrato. El monitoreo se hará mediante la verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y o distrital derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual y se hará durante toda la ejecución mediante actos de reunión y oficios enviados. Riesgo número 24, la inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista. La consecuencia es la no suscripción o suspensión del contrato hasta tanto no se atienda la inhabilidad o se surtan las acciones pertinentes. El tratamiento es que una vez verificada por la entidad la habilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista, se procederá a realizar las acciones jurídicas pertinentes. El monitoreo se hará mediante la cuantificación del tiempo de suspensión y el mayor plazo en la ejecución del contrato y se hará según se presente la eventualidad. El riesgo número 25 es la alteración de orden público y social. La consecuencia de los posibles retrasos en la ejecución y el tratamiento de la solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policía para mejorar las condiciones de orden público y social del lugar. En todo caso, deberá quedar plenamente demostrado que el contratista cometió con toda la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y o materialización del riesgo. El monitoreo lo hará la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico mediante el análisis del rendimiento de la ejecución y equilibrio del cronograma del contrato para darse los ajustes oportunos del contratista y se hará mensualmente. El riesgo número 26 es la falta de pago al personal que presta los servicios al contratista. La consecuencia es el incumplimiento del contratista del personal utilizado, insatisfacción del personal que labora en la entidad y demandas por parte del personal contratado. El tratamiento es exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada cumplimiento en el pago de salarios y efectuar una adecuada supervisión del contrato para evitar demoras en los pagos al personal, controlar los pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directo o indirectamente involucrados en el desarrollo del contrato, seguimiento al pago de subcontratistas y personal individual por parte del contratista directo adjudicado por la entidad. El monitoreo será por medio de la supervisión permanente y verificación de los informes mensuales y la periodicidad será mensualmente. El riesgo número 27 será el no inicio de los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones e incumplimientos de manera oportuna. La consecuencia será el detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y retrasos en la ejecución del contrato. El tratamiento será mediante la realización del seguimiento oportuno de la legalización del contrato posterior a su adjudicación, así como del avance del contrato, informado de acuerdo a los protocolos y procedimientos de la entidad a los supervisores del contrato, con la debida justificación. El riesgo de incumplimiento a futuro que está presentado de manera inmediata al contrato. El monitoreo será mediante el seguimiento por parte del supervisor implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo. Y se hará constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato. El riesgo número 28 es la no publicación del proceso de alguna de sus etapas en SECOP. La consecuencia es el incumplimiento por parte de la entidad normatividad vigente en la materia. El tratamiento es la revisión de forma permanente de cada uno de los documentos publicados en el SECOP que formen parte del proceso contractual.
El monitoreo será por medio de la verificación de los documentos del proceso a través de listas de chequeo, revisión de documentos, fechas y publicación de los mismos en Check-up y se hará durante la etapa precontractual. El riesgo número 29 será la demora de iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los estudios previos, riesgo de condiciones y fichas técnicas. Perdón. La consecuencia será que no se puede satisfacer la necesidad de la entidad, la pérdida de tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna, la falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato. El tratamiento será establecer claramente la necesidad de la entrega de las garantías de cumplimiento para generar el proceso de contratación. El monitoreo será mediante la verificación de que la compañía responsable expida las garantías requeridas dentro de los plazos establecidos y se hará si se presenta la eventualidad. El riesgo número 30 será la intervención de terceros en contravía del desarrollo del objeto contractual debido a inconformidad o presunción de afectaciones a causa de la ejecución del contrato, oposición o condicionamiento de la comunidad o acciones populares a la ejecución del contrato. La consecuencia será incumplimientos en cronogramas, reclamaciones e implicaciones legales. El tratamiento será socializar el proyecto mediante herramientas de acercamiento social con la comunidad a fin de dar por informado el objeto y alcances del mismo, identificando los actores y problemáticas que suelen presentarse en el contexto social del proyecto, llevar a cabo mediante levantamiento de actas de vecindad que permitan tener claridad sobre el estado actual y posterior de los inmuebles, espacios públicos y demás zonas aferentes del proyecto. Responde de forma oportuna a solicitudes, consultas y derechos de petición que se den alrededor de la ejecución del contrato. El monitoreo será mediante el seguimiento por parte del supervisor y la supervisión en comités de obra y de manera extraordinaria e inmediata cuando suceda el evento causante del riesgo establecido. Espacios de consulta, seguimientos a la ejecución de paneles de seguridad, salud en el trabajo y PIG. Y se hará si se presenta la eventualidad. El riesgo número 31 será requerimientos de materiales o especificaciones poco comunes que requieran acciones de importación o encargos de los mismos. La consecuencia serán los retrasos en la ejecución de las actividades contractuales debido a la espera de insumos materiales o cumplimientos de especificaciones exigidas por la entidad. El tratamiento será el establecimiento de los ítems a ejecutar durante la etapa de planeación, previendo la existencia de especificaciones técnicas que requiera el desarrollo de encargo o importaciones para obtenerlos, prever de antemano las condiciones de tiempo requeridas para la obtención y cumplimiento de las exigencias en el contrato durante la etapa de planeación y ejecución, prever la solicitud de materiales equivalentes que se puedan adquirir en el contexto nacional. El monitoreo será revisar los insumos, diseños y especificaciones técnicas antes del inicio de ejecución y en los comités de seguimiento semanales, verificar la necesidad de materiales e insumos específicos actuando de manera oportuna para la obtención y se hará constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato. El riesgo número 32 serán fallos o insuficiencias en la disponibilidad de servicios públicos básicos, así como en las telecomunicaciones. La consecuencia serán los retrasos en la ejecución debido a fallas en la prestación de servicios públicos o inaccesibilidad de los mismos en las áreas de intervención. El tratamiento será la corroboración de acceso a los servicios básicos que permitan la normal ejecución del objeto contractual, previsión en todas las etapas del proyecto de factores relacionados con el acceso a los servicios públicos básicos, buscando el equilibrio antes, durante y después de la ejecución, entre los costos, acceso a maquinaria y demás factores que se podrían ver afectados por los riesgos a que se refiere el presente riesgo. El monitoreo será desde el inicio de la ejecución y se deberá establecer la posibilidad de ocurrencia en el presente riesgo. Y se hará durante toda la ejecución, mediante actos de reunión, oficios enviados, etc. El riesgo número 33 será
venimientos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. Las consecuencias son mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato. El tratamiento es contando con las actualizaciones de diseños de la entidad, que la entidad considere pertinente en caso de tener diseños de más de 3 años o a sabiendas del cambio de normativas y regulaciones particulares de la ejecución de obra antes de dar publicación al proyecto para dar a conocer el proceso, buscando garantizar que los consultores y profesionales que actualicen el mismo implementen las tecnologías vigentes a la fecha. El monitoreo será mediante el seguimiento por parte del supervisor en los comités de obras semanales, durante los cuales el contratista identificarán y notificarán la pertinencia de estudiar el cambio de especificaciones y actividades de obra por actualizaciones de tecnologías y sistemas, y se hará semanalmente. El riesgo número 34 serán los daños en el funcionamiento de la maquinaria y o equipos. La consecuencia será la mala ejecución del objeto contractuado, no se puede satisfacer la necesidad de la entidad, mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato, efectos adversos para el contratista y la entidad. El tratamiento será elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. El contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo cualquier efecto negativo derivado de fallas en la maquinaria y equipos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. El monitoreo será mediante los proponentes deberán prever ese riesgo en su propuesta económica y será constante durante la ejecución del contrato. Riesgo número 35. Abandono de la obra por parte del contratista de obra durante la ejecución del contrato. La consecuencia es la mala ejecución del objeto contratado, no se puede satisfacer la necesidad de la entidad, retrasos en la ejecución del contrato. El tratamiento es exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la estabilidad y calidad de las obras, la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato. El monitoreo será mediante el seguimiento por parte de la supervisión de las obras y la supervisión de la entidad a la ejecución del contrato, brindando las alertas necesarias de manera oportuna y será semanalmente. El riesgo número 36 será la falta de consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previo a la realización de las obras para las que fue contratado el ejecutor. La consecuencia será la mala ejecución del contrato, no se puede satisfacer las necesidades de la entidad, retrasos en la ejecución del contrato. El tratamiento será: el contratista deberá prever y desarrollar de manera oportuna los trámites necesarios para la consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previo a la realización de las obras para las que fue contratado. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga cobertura como la calidad de los bienes y los servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos. El monitoreo será el seguimiento durante la ejecución del contrato de los trámites necesarios para la consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previos a la realización de las obras para las que fue contratado, y será semanalmente. El riesgo número 37 será la pérdida de elementos por robo al contratista y o alguno de los proveedores del mismo antes, durante o después de la realización de las obras y antes de la entrega formal. La consecuencia serán daños ocasionados a terceros. El tratamiento será: el contratista deberá prever en su propuesta todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinaria, etc. El monitoreo será el seguimiento durante la ejecución del contrato de las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinaria, etc. y será semanalmente. El riesgo número 38 serán los accidentes ocurridos al personal que labora para el contratista o algún tercero con la ocasión de las obras efectuadas. La consecuencia será accidentes con daños ocasionados a terceros, demandas de carácter laboral, mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamientos del contrato, efectos adversos para el contratista y la entidad. El tratamiento será previo al proceso
y exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad industrial y salud en el trabajo, exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga cobertura denominada responsabilidad civil extracontractual a favor de los terceros, cumplimiento del SGSCT, pago de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato personal, capacitado e idóneo en las tareas que está realizando en campo. El monitoreo será el seguimiento durante el contrato mediante los informes de seguimiento semanal por parte del profesional SISOMA con los indicadores y comportamientos de salud, seguridad ambiental y calidad de parte de los trabajadores y el contrato en general, estableciendo controles de cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente. Será semanalmente. El riesgo número 39 son los retrasos en las liquidaciones del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. La consecuencia de la liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. El tratamiento es la ampliación del plazo de ejecución del contrato de la supervisión. El monitoreo será mediante los comités con la supervisión dentro del mes siguiente a la terminación del contrato de obra y se hará semanalmente. Riesgo número 40 es la ejecución de mayores cantidades de obra pero que no se encuentran autorizadas por el IPES. La consecuencia son sobrecostos para el contratista. El tratamiento es el seguimiento permanente de las actividades en los frentes. El monitoreo será mediante recorridos frecuentes a los frentes de intervención y se hará constantemente durante la ejecución del contrato. Riesgo número 41, no contar con el contrato de supervisión oportunamente. A consecuencia de la demora en el inicio de ejecución, el tratamiento se adelanta en el proceso de contratación del contrato de supervisión paralelamente a la contratación de la obra. El monitoreo será mediante la verificación del inicio oportuno de las actividades y se hará al momento de la adjudicación del contrato. Riesgo número 42, deficiente elaboración del presupuesto de obra. La consecuencia son recursos insuficientes para la ejecución del contrato. El tratamiento es un detallado estudio económico. El monitoreo será un detallado estudio económico comparativo en los precios indicados en las cotizaciones solicitadas. Se hará durante la elaboración de los estudios previos. Riesgo número 43, incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales o del objeto del contrato. La consecuencia es la imposición de sanciones y o terminación del contrato o retrasos en las ejecuciones del contrato. El tratamiento de la suscripción de garantías exigibles al contrato. El monitoreo se hará a través de la supervisión, a través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes y se hará constantemente durante la ejecución del contrato. Riesgo número 44. Cambios en la normatividad que ampara el contrato, regulatorios, administrativos, legales, técnicos o cualquier otro que competa. Cambios políticos o reformas en las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contractuados. La consecuencia serán los retrasos en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad, eventualmente modificaciones en el aspecto económico que regula el contrato. El tratamiento será el seguimiento permanente a las disposiciones y o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. Por tanto, las partes acuerdan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la propuesta no implicará que se deba reconocer obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que se sea reconocido las variaciones en los precios ofertados en la propuesta. Sin embargo, ninguno de los mencionados efectúa que no se requiera realizar una conciliación entre las partes en caso de que las mismas estatales afecten de manera considerable y demostrada al contratista de su patrimonio. El monitoreo será mediante manteniendo una vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance
a la ejecución del contrato, así como interacciones con el contratista para identificar dichos cambios de normatividad y en cumplimiento a los mismos, mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente. Y será durante la etapa de planeación, la precontractual y la ejecución del contrato. El riesgo número 45 es la operación y mantenimientos mayores a las proyectadas o falta de disponibilidad de la obra para efectos de mantenimiento. La consecuencia es la mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad, mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato y efectos adversos para el contratista y la entidad. El tratamiento es elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y ejecución del contrato. El monitoreo es que el proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previendo el IPE y se hará durante la etapa de planeación. Riesgo número 46. Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por acarreo de maquinaria para la atención de emergencias menores que requieran ser atendidas por el contrato. La consecuencia de la mala ejecución del objeto contratado no se puede satisfacer la necesidad de la entidad. El tratamiento es elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y ejecución del contrato. El monitoreo será mediante que el proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previo envío al IPE, será durante la etapa de planeación. El riesgo número 47 es el no desembolso de los recursos en los plazos establecidos en el contrato. La consecuencia es la pérdida de tiempo, no se puede satisfacer la necesidad de la entidad y posibilita el ejercicio comercial de los beneficiarios y la no iniciación de las obras de adecuación. El tratamiento es antes de iniciar las acciones necesarias para la realización del contrato, verificar que se cuenten efectivamente con los recursos necesarios para su desarrollo. Su monitoreo será mediante un seguimiento administrativo y financiero al proceso y será constantemente durante la ejecución del contrato. Riesgo número 48 son las demoras en la presentación de los cobros mensuales. La consecuencia es la iliquidez del contratista. El tratamiento de la definición clara de la cláusula de pagos incluye las penalidades, la socialización oportuna del procedimiento de pagos. Y el monitoreo será mediante el seguimiento financiero del contrato y durante la ejecución constante del contrato. Riesgo número 49, retrasos o suspensión de actividades porque prevalece el acatamiento de medidas de prevención y seguridad que se dictan desde la autoridad distrital y nacional. La consecuencia son riesgos a personas, pérdida de ingresos para el contratista, incremento en costos, detrimento del patrimonio económico del distrito. El tratamiento es establecer protocolos de bioseguridad frente a la pandemia COVID-19, alineado al que establece el IPES. El mismo se actualiza con medidas nuevas que emitan entidades competentes distrital y nacional. El contratista asigna un responsable y equipo de prevención y control para el desarrollo del protocolo previo al ingreso durante y al terminar las actividades por cada 100 trabajadores. El contratista asigna un inspector de seguridad y salud en el trabajo. El monitoreo será por parte del contratista que debe garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. El IPE realizará seguimiento al cumplimiento y generará reportes de novedades por incumplimiento, comprendiendo medidas sancionatorias contractualmente y se hará permanentemente durante la ejecución del contrato. Riesgo número 50. La no ampliación de la vigencia de la garantía cuando el plazo del contrato, cuando el plazo para la adjudicación o suspensión del contrato sea prorrogado, siempre que esa prórroga sea de 3 meses. La consecuencia será la pérdida de tiempo, la necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual y que no se puede satisfacer la necesidad de la entidad. El tratamiento será la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta en cuantía equivalente a lo establecido en los estudios previos, la cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. El monitoreo será a través de la revisión de cumplimientos de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes y se hará constante durante la ejecución del contrato.
Riesgo número 51, adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que presente servicios de forma incorrecta debido a la presentación de ofertas artificialmente bajas. La consecuencia es que no se puede satisfacer la necesidad de la entidad y se adjudica en un proceso un contratista que ofreció precios artificialmente bajos, poniendo en riesgo la ejecución contractual. El tratamiento será la elaboración de estudios de sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente para que una vez hecho el estudio de mercado se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificialmente bajas. El monitoreo será mediante la revisión de todos los documentos del proceso previo a publicación en el SECOP. La revisión la realizan todos los profesionales que se relacionen con el proceso. Es importante verificar la coherencia de la información y los soportes técnicos, jurídicos, económicos y de evaluación. Y se hará durante la etapa de planeación y evaluación de las propuestas, con seguimiento durante la ejecución del contrato. La obligación número 52 de la declaratoria desierta del proceso de contratación por la no presentación de propuestas o la no habilitación de las allegadas, porque el proceso de contratación no cuenta con un estudio de mercado ajustado a la realidad del sector. La consecuencia es la necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad, un desequilibrio del contrato, retrasos en la ejecución del contrato. El tratamiento son elaborar los estudios del sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, soporte de la evaluación del proyecto, con estudios de mercado de acuerdo a la zona y dificultad en particular del proyecto. El monitoreo será realizar el análisis del sector con los estudios de mercado confiables para la entidad basando en cotizaciones de empresas legalmente constituidas, someter el documento a revisión de los profesionales que apoyen el proceso y se hará durante la etapa de planeación y la etapa precontractual. Riesgo número 53 será la variación en los precios de los materiales por fluctuación de la moneda. La consecuencia son sobrecostos en la ejecución contractual y atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente. El tratamiento es solicitar al contratista garantizar negociaciones con sus proveedores que permitan disponibilidad de aseguramiento de los precios, solicitar al contratista un listado de materiales con los cuales desarrollará la obra, teniendo en cuenta que estos productos sean de procedencia nacional, solicitar al contratista que en el listado de materiales dé a conocer el elemento que puede verse afectado por variación de la moneda y la justificación de no acceder a este elemento entre los elaborados y comerciados en el país. Si la no disponibilidad del elemento detiene la ejecución de la obra, se contempla prórroga del contrato tendiendo a realizarse previamente un estudio de no acceso al material y la variación del precio. El monitoreo será mediante el seguimiento de la ejecución presupuestal y será constante durante la ejecución del contrato. Con eso finaliza los riesgos para el proceso. Muchas gracias. Continuamos entonces con el orden del día. El punto 4 sería la intervención de los interesados en el respectivo orden de lista. Para ello se les otorgaría la palabra por 3 minutos a cada uno. De acuerdo a lo que se señaló en el punto 2 del orden del día, en vista que no se registró ningún asistente como parte interesada a esta audiencia, por ende estaríamos agotando el punto 4. Asimismo, para efectos de el tema de la aclaración de las condiciones al pliego definitivo, se le estaría otorgando la palabra a los interesados registrados por el término de 3 minutos, para lo cual estaríamos mirando que, de acuerdo a lo señalado, no se presentaron ni se registraron en la plataforma solicitudes por parte de ningún interesado para la presente audiencia. Estaríamos entonces agotando el punto de las intervenciones. En ese sentido, de acuerdo al orden del día, tendríamos un numeral quinto que sería el receso para analizar las observaciones a la matriz de riesgos y las solicitudes de aclaración realizadas por los interesados si fuere del caso.
para lo cual entonces estaríamos igualmente considerando que se agota de acuerdo a la inexistencia de interesados en esta audiencia. En el punto 6 del orden del día sería la lectura de las respuestas a las observaciones presentadas frente a la matriz de riesgos y a las solicitudes de aclaración presentadas por los interesados en caso de que se decidiese resolver en la misma audiencia. En este caso, entonces, vista la situación de la ausencia de interesados en la audiencia no registrados dentro de la plataforma, consideraríamos agotado el punto 6. Siendo entonces el siguiente punto del orden del día el cierre de esta audiencia, dejamos entonces constancia y no siendo más el presente objeto, siendo las 4:42 de la tarde del día 9 de mayo de 2022, se da por terminada la presente diligencia, agradeciendo a todos su participación. Igualmente se les recuerda que la grabación de la sesión se cargará en la plataforma SECOP2 y en el canal institucional de YouTube referenciado para lo pertinente de su consulta. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Feliz tarde a todos. Bendiciones, feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego.